En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia leída con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos al inicio de este libro del Levítico, capítulo 1, versículo 1. Ya hemos leído el libro del Génesis, que el libro del Génesis tiene 50 capítulos. Hemos leído el libro del Éxodo, que tiene 40 capítulos. Y vamos a iniciar a leer el libro del Levítico. Este libro que vamos a meditar a continuación, y les invito a todos a buscarlo, tiene los siguientes capítulos. Usted en su casa lo puede buscar, 27 capítulos. Libro del Levítico con 27 capítulos. Estamos leyendo la Biblia latinoamericana. Los que son nuevos y están llegando, les recuerdo que tenemos que ir a ver los libros anteriores. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, decía San Jerónimo. Y por eso vamos a leer ya la palabra de Dios. Vamos en el tercer libro. Los que están quedados, pues bueno, al buscar los otros libros para irlos leyendo poco a poco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del Levítico. Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda de las cítaras divinas. Esto tiene que decir a los hijos de Israel: cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda de animales, esta ofrenda podrá ser de ganado mayor o menor. Si quiere ofrecer un holocausto, es decir, una víctima totalmente quemada, presentará a la entrada de la tienda de las citas el macho sin defecto que hayas escogido, y así su sacrificio será agradable a Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, y Yahvé se la aceptará como expiación de sus pecados. Sacrificará el novillo delante de Yahvé, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre derramándola sobre el altar que está a la entrada de la tienda de las cítaras, y todo en derredor. Entonces degollará la víctima y la despedazarán. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego, acomodándolos los trozos de la cabeza y las grasas encima de la leña, colocando sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Así es el holocausto, y es un sacrificio por el fuego cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Si alguien ofrece ganado menor, corderos o cabras, también ofrecerá un macho sin defecto. Lo sacrificarán ante Yahvé al lado norte del altar. Los sacerdotes derramarán la sangre en el altar y en todo su derredor. Luego los despedazarán en porciones, y el sacerdote lo dispondrá con la cabeza y el sebo encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá y lo quemará en el altar. Así es el holocausto, y es un sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Se ofrece a Yahvé un holocausto de aves, presentarán tórtolas o pichones. El sacerdote presentará la víctima en el altar,
le retorcerá la cabeza y la quemará sobre el altar. La sangre la exprimirá sobre la pared del altar, le quitará el buche y las plumas, y los arrojarán a las cenizas al lado oriental del altar. Se abrirá el ave entre las alas sin partirlas. El sacerdote las quemará en el altar encima de la leña colocada sobre el fuego. Así es el holocausto y es un sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una ofrenda, esta consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de harina con aceite y todo el incienso. Luego lo quemará en el altar para que Dios se acuerde de que ofrece. Es un sacrificio por el fuego de calmante aroma a Yahvé. El resto de la ofrenda quedará para Aarón y sus hijos. Es cosa muy sagrada porque proviene del sacrificio por el fuego para Yahvé. Cuando quieras ofrecer alguna masa cocida al horno, será de flor de harina en panes sin levaduras, amasados con aceite, o en tartas sin levaduras untadas de aceite. Si ofreces alguna masa preparada en la parrilla, esta deberá ser de flor de harina, amasada con aceite sin levadura. La partirás en trozos y le echarás aceite, pues es una ofrenda. Si presentas una ofrenda preparada en el sartén, esta será de flor de harina con aceite. Presentarás al sacerdote dicha ofrenda que llevas a Yahvé, para que la presentes al altar. El sacerdote reservará parte de la ofrenda para que cuando se acuerde de aquel que ofrece y al que mata en el altar. Es un sacrificio por el fuego de calmante olor para Yahvé. El resto de la ofrenda quedará para Aarón y sus hijos, como porción muy sagrada del sacrificio por el fuego para Yahvé. No se presentará a Yahvé ninguna ofrenda de masa fermentada. No habrá ni levadura ni miel en los sacrificios por el fuego que ofrezcan a Yahvé. Se pondrán a ofrecer a Yahvé como primicias, pero no se pondrán en el altar como sacrificio de calmante aroma. En toda ofrenda que presentes pondrás sal, pues así como la alianza de tu Dios es alianza de sal, también estará la sal en tus ofrendas. Todas serán saladas. Si ofreces a Yahvé las primicias de tus sembrados, presentarás las espigas todas al fuego, o granos nuevos partidos. Así será tu ofrenda de primicias. Echarás por encima aceite e incienso, por ser una ofrenda. El sacerdote quemará en el nombre parte del grano molido y el aceite, con todo el incienso. Es un sacrificio por el fuego para Yahvé. Cuando alguien ofrezca vacuno como sacrificio de comunión, ya sea macho u hembra, ofrecerá un animal sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la degollará a la entrada de la tienda de las cítaras, de los hijos de Aarón, los sacerdotes. Derramarán sangre en el altar y en su derredor. Se tomará una parte del sacrificio de comunión y se ofrecerá por el fuego para Yahvé. El sebo que cubre las entrañas y todo lo que hay sobre ellas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos, y los lomos, y la telilla, el hígado que separa los riñones. Los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar encima del holocausto que está sobre la leña puesta al fuego.
será un sacrificio por el fuego de calmante olor para Yahvé. Si lo que se ofrece como sacrificio de comunión ante Yahvé es de ganado menor, se ofrecerá un animal sin defecto, macho o hembra. Si alguien ofrece un cordero, lo presentará ante Yahvé, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y luego lo degollará a la entrada de la tienda de las cítaras. Los hijos de Aarón derramarán su sangre en el altar y en su derredor. Parte de este sacrificio de comunión será quemada para Yahvé. La gordura y la cola entera, con los riñones, el sebo y adherido a ellos, y a los lomos, junto con la telilla del hígado que se prepara de los riñones. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio para Yahvé. Si su ofrenda es de cabra, le presentarás ante Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y él sacrificará ante la tienda de las cítaras. Los hijos de Aarón derramarán su sangre en el altar y alrededor. Presentarán parte de ella como sacrificio por el fuego para Yahvé. El sebo que cubre las entrañas y el que está encima, con el sebo adherido a ellos a los lomos, junto con la telilla del hígado. El sacerdote quemará todo esto en el altar como alimento pasado por el fuego de calmante olor para Yahvé. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación. Donde quiera que vivan, no comerán grasa ni sangre. Yahvé habló a Moisés: dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no debe hacerse. Si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo. Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un novillo sin defecto. Lo traerá a la tienda de la cítara o a la presencia de Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza del novillo y luego lo sacrificará delante de Yahvé. Entonces el sacerdote ungido tomará parte de su sangre, que llevará a la tienda de las citas, y habiendo mojado el dedo en la sangre, rociará con ella 7 veces hacia el velo del santuario. El sacerdote teñirá con sangre los cuernos del altar del incienso aromático para Yahvé, que está en la tienda de las cítaras, y vaciará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos a la entrada de la tienda de las cítaras. Después quitará la grasa del novillo sacrificado por el pecado, tanto la que cubre las entrañas como la que está encima, los riñones, el sebo adherido a estos y los lomos junto con la telilla del hígado. Hará como se hace en los sacrificios de comunión, lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Todo lo restante del animal, la piel, toda la carne, la cabeza, patas e intestinos y el excremento, lo llevará fuera del campamento a un lugar limpio donde se suelen echar las cenizas de la víctima. Allí lo quemarán sobre un novillo de tela, un montón de tela. Si toda la comunidad de Israel ha pecado por ignorancia, sin darse cuenta de que hizo alguna cosa prohibida por Yahvé, en cuanto la comunidad se dé cuenta del pecado, ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado. Lo llevarán a la entrada de la tienda de las citas, y los ancianos del pueblo pondrán la mano sobre la cabeza del ternero en presencia de Yahvé. Allí sacrificarán el novillo. El sacerdote ungido
llevará parte de la sangre a la tienda de las citas. Allí mojará su dedo en sangre y hará 7 aspersiones hacia el velo. Teñirá también con sangre los cuernos del altar que está ante Yahvé a la entrada de las citas, y derramará la sangre restante al pie del altar de los sacrificios que está a la entrada de la tienda de las citas. Luego quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar, haciendo en todo con este novillo lo mismo que se hace al ofrecer el sacrificio por el pecado del sacerdote. Así hará la expiación por ellos y serán perdonados. Sacarán el ternero fuera del campamento y lo quemarán también como el primero por ser sacrificio por el pecado de toda la asamblea. Si es un jefe el que por inadvertencia hizo las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta de su pecado, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Le pondrá su mano sobre la cabeza, lo degollará en el lugar donde se santifica el holocausto en presencia de Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y derramará la sangre al pie de este altar. El sebo lo quemará encima como se hace en los sacrificios de comunión. De esta forma el sacerdote hará la expiación por la persona y por su pecado y será perdonado. Si es un propietario el que por inadvertencia hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable en cuanto se dé cuenta del pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto, pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto junto a su base. Quitará toda la grasa como suele quitarse de los sacrificios de comunión. La quemará sobre el altar como calmante olor para Yahvé. Así hará la expiación por las personas y por su pecado, y será perdonada. Si ofrece por el pecado una oveja, tomará una oveja sin defecto, pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará, en el lugar donde se degüellan las víctimas de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en sangre y teñirá en ella los cuernos del altar de los holocaustos. Luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. También quitará toda la grasa, así como se quita del ternero sacrificado en sacrificio de comunión. La quemará sobre el altar encima de los sacrificios, haciendo la expiación por el que ofrece y por su pecado, y le será perdonado. Lo que sigue vale para las personas que se encuentran culpables porque podía testificar respecto a algún crimen del que fue testigo ocular o del que supo y sin embargo al oír las palabras de la maldición contra quien no denunciara, no quiso denunciar la culpa. Vale también para la persona que toca por inadvertencia cosas impuras, ya sea el cuerpo de una bestia impura, o de un animal impuro, o de algún reptil impuro. Cuando se entere, se vuelve culpable. Lo mismo para quien toca por inadvertencia cualquiera de las inmundicias humanas que puedan contaminarse y después se da cuenta y entonces se encuentra con un delito, o bien la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase,
pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si a dicha persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro en holocausto. Los entregará al sacerdote, el cual, ofreciendo uno por el pecado, le reforzará la cabeza hacia las alitas, de manera que queden pegadas al cuello y no enteramente separadas. Rociará con su sangre la pared del altar, derramando el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. El otro pájaro lo quemará en sacrificio de holocausto, como se acostumbra a hacer. Así es como el sacerdote hará la expiación por estas personas por su pecado y será perdonada. Si a esta persona tampoco le alcanza para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, ofrecerá por su pecado para que se le perdone una 10ª parte de flor de harina. No le pondrá aceite ni pondrá encima incienso, pues es ofrenda por el pecado. La entregará al sacerdote, el cual, tomando un pañuelo entero de harina, la quemará sobre el altar encima de los holocaustos para Yahvé, para que se acuerde del que ofrece. Así el sacerdote hará la expiación por esta persona, por su pecado, y le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote. Yahvé habló a Moisés para decirle: si alguno ha pecado por error y no da todo lo que debía consagrar a Yahvé, ofrecerá por su pecado un carnero sin defecto, una res de ganado menor, que tú apreciarás según lo que vale en siclos de plata, según el peso del santuario. Este hombre devolverá lo que no dio para el santuario y lo dará al sacerdote, agregando una 5ª parte. El sacerdote hará la expiación por él, ofreciendo el carnero por el pecado, y quedará perdonado. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado si los juzgan conveniente, traerá el sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado, pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Yahvé habló a Moisés para decirle: aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé en la forma siguiente. Defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, y le quitó una cosa por la fuerza, o lo explotó, o mintió respecto de una cosa perdida que encontró, o hizo falso juramento en cualquier asunto en que los hombres suelen pecar. El que pecó y que cometió un delito tendrá que devolver lo que robó o quitó por la fuerza, o lo que guardó del depósito o de la cosa perdida que encontró. Y por la que hizo falso juramento, añadirá además la 5ª parte. Si lo juzga conveniente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido. Yahvé habló a Moisés para decirle:
Da esta orden a Aarón y a los hijos. Esta será la ley del holocausto, es decir, de la víctima totalmente quemada. La dejarán en el altar durante toda la noche hasta el amanecer. El fuego del altar no se apagará. A la mañana, después de ponerse su túnica de lino y sus calzones de lino, el sacerdote recogerá las cenizas que el fuego dejó al quemar la víctima y las pondrá junto al altar. Luego cambiará sus vestiduras por otras antes de llevar la ceniza fuera del campamento y las echará a un lugar puro. El fuego del altar habrá de ser alimentado de manera que nunca se apague. El sacerdote echará leña cada día por la mañana y pondrá encima la víctima del holocausto, así como la grasa de la víctima de comunión. El fuego arderá perpetuamente en el altar, no debe apagarse. Esta es la ley de las ofrendas. Los hijos de Aarón las ofrendas en presencia de Yahvé frente al altar. El sacerdote tomará la ofrenda, un puñado de flor de harina mezclado con aceite y todo el incienso que haya puesto encima, y lo quemará en el altar para Yahvé, en nombre del que la ofreció. Lo que quede será para Aarón y sus hijos. Lo comerán sin ponerle levadura en un lugar santo dentro de la morada. No le pondrán levadura, pues esta es la parte que les doy en mis sacrificios por el fuego, y será cosa muy sagrada, lo mismo que la víctima por el pecado o por algún delito. Todo varón de la descendencia de Aarón podrá comerla. Esta será para sus descendientes una ley perpetua. Todo lo que toques con esas cosas sacrificadas por el fuego para Yahvé pasará a ser santo también. Yahvé habló a Moisés para decirle: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé en el día de su consagración. 1/10 de flor de harina, lo mismo como para la ofrenda perpetua, la mitad de la mañana y la otra por la tarde. La freirán en aceite en una sartén y la ofrecerán caliente. Presentarás los pedacitos fritos como ofrenda de calmante olor para Yahvé. Uno de los hijos del sacerdote que ha sido ungido pondrá a ofrecer en su lugar. Esta ofrenda será quemada entera en el altar. Esto será rito perpetuo. Toda ofrenda que presente uno de los sacerdotes será consumida totalmente. No se comerá nada de ella. Yahvé habló a Moisés para decirle: dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante Yahvé en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio del holocausto. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrece la comerá en un lugar santo a la entrada de la tienda de las citas. A cualquier cosa que toque la carne sacrificada será santificada. Si cae una gota de su sangre sobre algún vestido, se lavará en un lugar santo. La vasija de barro en que fue cocida será quebrada. La de bronce, en cambio, se fregará y lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer la carne de los sacerdotes, de esta víctima, la cual es cosa muy sagrada. En cambio, siempre que la sangre de la víctima por el pecado haya sido introducida en la tienda de la cítara para hacer expiación, no se comerá, sino que se echará al fuego.
palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, estamos llegando al libro del Levítico. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Hemos leído los primeros 6 libros del Levítico. El día de mañana empezaremos el capítulo 7. Les recuerdo, Levítico tiene 27 libros, nos faltan 27 capítulos. Nos faltan 21 capítulos para terminar este libro y comenzar con el libro del Número. Gracias a todos los que han llegado y han sido perseverantes. Sé que no es fácil, en medio del desánimo, en medio del no querer escuchar, en medio del no querer, vamos a continuar. Tenemos que leer la Biblia, si Dios quiere, parte de este año, y el otro año, si Dios quiere y María Santísima nos lo permite, vamos a continuar sin desanimarnos. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga y les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Mañana continuamos leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.